que hasta donde sea posible usted trate de no juzgar la palabra con su mente racional. Todos los que estamos aquí, estoy seguro que ya somos hijos de Dios, por lo tanto nuestro espíritu está vivo. Entonces, tengamos testimonio espiritual para que de esa manera el Señor hable a esa necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Vamos a hablar entonces de la ministración para un alma en dificultades. La ministración del alma para un alma en dificultades. Si vaya, si no, hemos estado en dificultades. ¿Sí? Antes de la pandemia habían dificultades, ahora en la pandemia hay dificultades, y yo quisiera decirle que después de la pandemia ya no van a haber dificultades, pero van a continuar. Lo que sí estoy seguro es que el Señor nos está capacitando y nos está ayudando a madurar para enfrentar cualquier tipo de adversidad. ¿Cuántos dicen amén? Padre, en esta hora una vez más te damos gracias, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Nuestro espíritu, Señor, tiene testimonio de tu presencia, y eso es lo más importante. Por eso deseamos que este culto te esté siendo agradable y que la alabanza y la adoración haya subido delante de tu presencia en olor fragante, como un incienso, Señor, que llegó hasta tu presencia. Padre, te pido que me ayudes, Señor, a trasladar tu bendita palabra, que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, y el Espíritu que está adentro de cada uno de nosotros, dé testimonio de la palabra que cada uno de nosotros, especialmente nuestras almas, necesitan. Te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. El hermano Otto, muy conocido por la mayoría de ustedes, tal vez las nuevas generaciones no han tenido oportunidad de escucharle, otros sí. Y yo siempre quiero animarlo a que usted pueda escuchar los mensajes del doctor Otoniel Ríos Paredes. Hay más de 1300 en el canal de YouTube. Si le gusta YouTube, mejor métase al canal de YouTube de la Fundación Doctor Otoniel Ríos Paredes. Ahí en forma alfabética usted puede oír muchos mensajes. Y respecto al alma, como la A es la primera letra del alfabeto, hay muchos mensajes sobre la administración del alma, sobre el alma, que a este varón de Dios el Señor le reveló, y que en lo personal eso me llevó a mí a Elim. Desde los 11 años caminé en una iglesia de corte tradicional donde conocí al Señor, y agradezco al Señor por los vasos que usó. Él de alguna forma siempre nos alcanza en diferente forma, pero en su misericordia lo hace. Y algo interesante es que el hermano Otto nos enseñó que la vida cristiana está en medio de dos actos. El primer acto es el nuevo nacimiento que le da vida a nuestro espíritu. Y el segundo acto, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15, es la transformación de nuestro cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Le dio vida al Espíritu a través del Espíritu de Cristo, y le va a dar el Padre, va a resucitar, si es que vamos al dormitorio, y ya miles de cristianos lo han hecho en esta historia de 2000 años de la iglesia, el cuerpo. Pero a propósito, separo los brazos porque en medio de esos dos actos hay un largo proceso que falta en nuestro ser, que no he mencionado. Mencioné espíritu y mencioné cuerpo. ¿Qué es lo que falta? No oigo. Son las mascarillas. El alma, que desde que usted y yo nacimos de nuevo,
el Señor ha venido procesando y trabajando, y creo que hasta el último suspiro en la tierra, nuestra alma va a seguir siendo trabajada. Personalmente creo que aún en la inconsciencia, hoy sabemos de muchos hermanos en Cristo, ministros, hijos de ministros por los que hemos estado orando, que los tienen que entubar porque no pueden respirar, y para hacer eso los tienen que sedar. Y entran en una subconsciencia donde yo estoy seguro que ese tiempo, esos minutos, esas horas, el Señor las está aprovechando para ministrar su alma antes de llevárselos, si esa es su voluntad. O si los va a dejar en otro nivel. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, si el tema es la administración para un alma en dificultades, yo creo que nosotros tenemos que recordar algunas cosas sencillas pero importantes. Por ejemplo, es en el alma donde nosotros traemos el ancestro adámico. No es en el espíritu, es en el alma. Yo sé, así me lo enseñaron en la tradición evangélica, y tal vez usted cree lo mismo. Pero desde que yo oí por primera vez que nosotros no venimos muertos, espiritualmente hablando, sino que venimos vivos, y lo oí en base a lo que el apóstol Pablo testifica en todo el capítulo de Romanos capítulo 7. Léalo usted despacio en casa. Yo voy a dar por sentado algunas cosas que en algunas ocasiones hemos hablado, pero Pablo menciona ahí que él estaba vivo hasta que el mandamiento que era para vida a él le resultó para muerte. Eso significa que cuando usted y yo tenemos ya la edad suficiente, no sabemos en qué momento usted toma la primera decisión después de haber nacido en la tierra, porque usted no empezó en la tierra, usted tuvo una vida preexistencial. ¿Cuántos dicen amén si entienden esto? Cuando usted vino a la tierra, se cumplió un tiempo en el cual por primera vez usted toma la primera decisión entre el bien y el mal, y el ancestro adámico lo va a llevar a usted a matar a su espíritu porque vino vivo. El tema no es ese. Y yo sé que algunos ya están pensando, ahí está equivocado el hermano Sergio. Bueno, yo se lo entendí muy claramente al hermano Otto. Y el tema no es ese. Pero sí es importante que usted sepa que realmente en nuestra alma, cuando nosotros salimos de la casa del Padre como espíritus, es nuestra alma la que de alguna manera empieza también a enfrentar batallas preexistenciales, porque me parece que el alma también, no estoy de acuerdo con lo que la mayoría de teólogos tradicionales han creído, que el alma inicia en el momento que el espíritu entra al cuerpo, se produce el alma. Porque la epístola del apóstol Pedro nos dice que nosotros ya fuimos pastoreados en nuestras almas por el pastor de nuestras almas. ¿Ha leído usted eso? Si no, búsquelo. Entonces, eso significa, hermanos amados, que nuestra alma ha sufrido batallas preexistenciales de las que no nos acordamos. Nuestra alma, ya en el vientre de nuestra madre, también pudo haber sufrido batallas en el vientre de las cuales quizá no estamos conscientes, pero hay efectos. Un ser que se está formando en el vientre, al estar oyendo, porque los médicos y los científicos y los que conocen acerca de esto y hacen muchas pruebas, llegaron a la conclusión que el ser que se está formando en el vientre de su madre, a los pocos meses ya tiene totalmente desarrollado el oído. Fíjese qué interesante esto. El oído se desarrolla aún en el vientre, los primeros meses. Y lo último que parece que se va es el oído. Por eso mi criterio ministerial generalmente, cuando tengo que hablar con alguien que está en estado de coma, es hablarle al oído porque todavía oye.
Yo sé que usted ha tenido experiencias en las cuales sabe que la persona ya no habla, ya no se mueve, pero llora cuando escucha. Eso significa que el Señor desarrolla el oído para que su palabra llegue, y son los padres que lamentablemente la mayoría de ellos, especialmente las madres jóvenes, no tienen el conocimiento desde el momento que quedaron embarazadas para hablarle la palabra del Señor y engendrar a ese ser que todavía está en el vientre. Y los padres jóvenes tampoco muchas veces saben de esto, de poder bendecir esa alma que está ahí, pero que está en ese cuerpo que se está desarrollando. Por eso, cuando un padre o una madre rechazan en el vientre a ese ser que viene por cualquier razón, lo que está haciendo es que está generando una batalla intrauterina en ese ser que cree que no va a ser bienvenido en la tierra. Por eso hay batallas en el vientre. Pero cuando nacemos, también hay batallas fuera del vientre. Y todo eso ha venido marcando tu alma y la mía. Y no es suficiente con nacer de nuevo que automáticamente todo se arregla. Por eso el que ha tenido un genuino nuevo nacimiento y empieza su vida cristiana, enfrenta todavía en su alma donde están sus sentimientos y están sus pensamientos y las decisiones, muchas cosas que no van acordes a su nuevo nivel espiritual. De alguna manera empieza una gran batalla entre lo que el espíritu quiere y lo que el alma quiere, de tal forma que parece que están divorciados. Uno jala por un lado y otro jala por el otro lado. Entonces, cuando la dificultad viene, llamativamente el alma es mucho más afectada a desarrollar muchas cosas que trae, como los ancestros. Trae también heridas del pasado, pactos personales, ya que sus padres hicieron con él o que él hizo siendo niño, por ciertas situaciones que tuvo que enfrentar. Entregas a espíritus guardianes, entregas a santos de ciertas religiones o a ciertos seres, dependiendo la cultura, dependiendo el lugar. Así que todo eso que nosotros vemos, incluso una violación no solamente afecta a un cuerpo. Sea la violación de un niño o una niña, va a afectar su alma y va a traer trastoques incluso de corte espiritual. El maltrato infantil. Es terrible que en nuestros países latinoamericanos, y Guatemala no es la excepción, sino tal vez establece la regla, es que muchas madres de 9 años, de 10 años, que fueron violadas aún por sus propios padres o sus familiares, los tíos, los abuelos. Usted sabe que Occidente está lleno de esas experiencias, lamentablemente, porque viven en un solo cuarto. Por la condición socioeconómica que tienen que enfrentar, muchas de estas niñas fueron violadas antes de llegar a los 8, 5, 10 años, y sabemos que eso es algo terrible. Eso traslada heridas del pasado terribles, y muchas veces esas niñas o esos niños hacen pactos y llegan al Señor, y si no hay una revelación de parte del Espíritu por medio de la administración del alma, esas personas no logran desarrollar todo el potencial que el Señor como hijos de Dios quiere desarrollar en ellos. Por eso a mí me parece que esta época que estamos nosotros viviendo debe ser una época en la cual el mismo Espíritu Santo está sacando a luz todavía lo que usted y yo llevamos adentro y no sabemos cómo manejar, a pesar de los años que llevamos de ser hijos de Dios. Yo no crecí en el LIM, no nací espiritualmente en el LIM. Y por 10 años yo oí muchos tremendos predicadores de corte internacional, grandes teólogos, seminaristas. A los 14, 15 años era enseñado por seminaristas que realmente conocían mucho de la teología, mucho de la Biblia, pero me llenaron de conocimiento.
Y usted sabe que la letra mata, pero el espíritu, eso es lo que da vida. Me llenaron de logos, pero no había rema. Hasta que, como usted, un día en la misericordia de Dios llegué a Elim. Y no predico una organización, pero sé que Dios tenía eso en su noticia. Para mí es muy llamativo lo que el Señor hizo en mi vida, porque estando en Colombia en 1982, entre el mes de julio y el mes de agosto de ese año, el Señor me llevó a una pastoral universitaria, se llamaba. Algo que tenía que ver con representantes de toda América Latina, de los movimientos cristianos dentro de las universidades, que nos dedicábamos a evangelizar. Fue en ese contexto donde yo conocí a la que hoy es mi esposa, Yadira de Noriega. Bendito día el que yo la conocí. Amén. Y lo digo no como un cliché, lo digo con una convicción. Y recuerdo que ahí el Señor botó mis estructuras teológicas, botó mi conocimiento, botó todo aquello que yo tenía en mi mente, a tal punto que entré en una tremenda crisis, porque ahí conocí la administración del alma. No se le llamaba de esa manera, se le llamaba sanidad interior. Y recuerdo que cuando en alguna ocasión hablé con el hermano Otto, me dijo: mira, si yo hubiera tenido ese concepto, le pongo sanidad interior porque es más exacto. La palabra administración a veces no la logran entender muchos. Pero ¿cuántos saben que el Señor también sana por dentro? ¿Cuántos saben que el Señor libera por dentro? ¿Cuántos saben que el Señor no solamente le dio vida al Espíritu, sino que quiere terminar el proceso largo, difícil, sufrido que se da en nuestra alma? Así que yo recuerdo que el Señor, que sincroniza todas las cosas, yo vine buscando una iglesia, ya no la iglesia a la que yo asistía, donde mi pastor tenía un libro, de esos libros que venden en las librerías. Ya él estaba entrado en años, había sido compañero de estudios del doctor Ríos en el seminario donde también estudió el doctor Ríos. Pero él agarraba su libro que tenía predicación para el primer domingo de enero y para el último domingo de diciembre, y él recorría todo el libro dándole los mensajes. Así que nosotros los jóvenes, que éramos muy acuciosos, sabíamos cuál era el mensaje que iba a dar el siguiente enero. Ahí no había revelación, ahí no había búsqueda. Sin embargo, yo agradezco al Señor por el pastor que tuve esos 10 años. ¿Me está entendiendo? Pero el Señor tenía un plan, y el plan que tenía era mostrarme que lo que a mí me estaba faltando era un trabajo en mi alma. Un trabajo que cuando el Señor empezó a hacer fue difícil. No fue fácil. Hasta pensamientos suicidas llegaron a mi mente al no poder entender lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Sin embargo, yo recuerdo que regreso en agosto del 82 a Guatemala, y como tenía un estudio bíblico en la Facultad de Ingeniería y otro en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, yo no sabía que mientras yo estaba en Colombia, el Señor movió a 2 señoritas que asistían a Elim, que se habían convertido con todo su corazón y habían hecho un cambio rotundo en su vida. Y una de esas señoritas empezó a asistir, o las 2 señoritas empezaron a asistir a ese discipulado. En la Facultad de Humanidades había más mujeres y era un discipulado como de 12 señoritas a las que yo les daba la palabra una vez a la semana en las aulas de la Universidad de San Carlos, que para los 80 era una universidad completamente roja. Era un ambiente hostil y un ambiente difícil para un cristiano. Sin embargo, ahí pude conocer a Yadira, y creo que Dios lo sincronizó porque ella había empezado un proceso de ministración en su alma. Y yo estaba buscando un lugar donde continuaran el proceso que el Señor había hecho. La ministración es como operar a una persona.
Usted sabe que la operación de un riñón es muy profunda. Aquellos que operan el riñón van quitando capa por capa, abren, usan el bisturí y hacen todo lo necesario, mueven los músculos y llegan a esos órganos tan profundos. Así es la administración del alma. El Señor va capa por capa trabajando, conociendo lo que tú y yo hemos pasado, lo que vivimos y que aún no recordamos. El Señor trabaja de esa manera especial. Y pude entender que si yo no permitía el proceso que Dios quería hacer en mi alma, no iba a dar jamás la estatura del varón perfecto. Muchos cristianos están batallando continuamente y los ministros les decimos que deben alcanzar esa estatura, pero a veces no les decimos cómo. Y hermano amado, yo le quiero decir con completa convicción personal que si usted no deja que el Espíritu Santo de Dios, usando los vasos que quiere usar, le ministre su alma y sea instrumento para liberar su alma, no va a alcanzar esa estatura del varón perfecto. Dele un fuerte aplauso al Señor si usted cree esto. Aleluya. Las consecuencias de las cosas que enfrenta nuestra alma se exacerban, se suben de volumen en las dificultades. Yo he podido oír y estar cerca de personas que han entrado en crisis en estos días. Y una de las cosas que me llama la atención es que no importa los años que han caminado en el Señor, llegan incluso a dudar del Señor, llegan a dudar de su fe, llegan a creer que tal vez perdieron el tiempo porque hay un tremendo ataque del enemigo. Le he dicho que cuando el cuerpo se enferma, el alma se debilita. Y es el momento donde el enemigo ataca. Y usted y yo tenemos que estar preparados, hermano, para ponernos toda la armadura de Dios contra los ataques que puedan venir a nuestra mente. Hay un hombre que Dios escogió sacándolo, como dice, de la majada. Un hombre que lo saca del estercolero, acostumbrado a oler las heces de las ovejas que pastoreaba y que ni siquiera eran de él, eran de su padre. Hermoso tipo, hermosa figura del Cristo de la gloria que vino a la tierra a buscar las ovejas de su padre que el padre después le entregó. Por eso nosotros no solo somos hijos de Dios, sino somos hijos del Hijo. Y este hombre, usted ya lo identificó, hijo de Isaí, nieto de Obed, bisnieto de Booz y Ruth, la moabita, la maldita. Ese es David. Es interesante que nace en una familia donde habían 7 hijos y él vino a ser el octavo. Era el hijo menor. Generalmente en las familias el hijo menor es el que más se le protege, el que se le da lo mejor, porque generalmente la familia ha venido desarrollándose económicamente y ya no se le da lo que para vestir lo que los mayores usaban. Generalmente los menores son muy protegidos y muy bendecidos, pero este no fue el caso de David. Es llamativo que nosotros, si usted me acompaña al capítulo número 19 y verso 37 de Génesis, usted se va a dar cuenta que prácticamente la bisabuela de David, que fue una moabita, usted conoce muy bien esos 4 capítulos de Ruth. Y aquí dice, y dio a luz la mayor, está hablando de la hija mayor de Lot. Dice, un hijo. Génesis 37, o mejor dicho, 19, verso 37, y llamó su nombre como Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Hermano, el tremendo rey David, el guerrero de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, su bisabuela venía de un pueblo maldito.
Porque su bisabuela, nótelo usted, venía de un pueblo que había surgido del incesto de Lot con su hija mayor. Usted conoce la historia. Y eso era abominación para el Señor. Entonces yo quiero que usted note desde dónde venía un ancestro pecaminoso, de pecado sexual en David, que aún siendo rey se manifestó en forma terrible. Aunque usted no diga amén. Pero era una realidad que había una tendencia en el alma de David hacia el pecado sexual. Hermano amado, la Biblia sería solamente un montón de historias si el Espíritu Santo no tomara una parte de la palabra que usted está oyendo para hablarle a su corazón. Si usted también batalla con esas tendencias de tipo sexual. Aló. En las iglesias, en los templos, cuando se habla de sexo, cuando se habla de lo sexual, la gente se pone arisca. Y es que dice Primera Tesalonicenses: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y ayer, para los que estuvieron o lo vieron por internet, saben que lo que vimos en Primera Tesalonicenses, en esos 4 versos que habla de la parusía, se relacionan con una vida de santidad, de irreprensibilidad, de preservación de nuestro ser integral, donde está involucrada el alma. Quizá porque el hermano Otto fue un médico, y los médicos, por lo menos creo yo, en la preparación que la Universidad de San Carlos hacía en los tiempos en los que estudió el doctor Ríos, muchos médicos notables en el mundo salieron de esta universidad. Los preparaban como científicos. Así que él tuvo que estudiar tantas corrientes, incluidas las corrientes psicológicas, que en determinado momento, cuando él lo creyó conveniente, nos hizo ver a ese grupo pequeño de discípulos que él reunía cada martes como Freud. ¿Algunos han oído de Freud? Una tendencia psicológica, una escuela psicológica donde Freud hacía responsable al sexo de casi todos los problemas del ser humano. Y llamativamente, cuando dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, lo que indica ahí es algo que tiene que ver con el pecado sexual. Dice, es decir, que os apartéis de fornicación. Así lo leemos en el español, pero en el griego es porneia, que se traduce o entra dentro de ese concepto griego toda clase de inmoralidad sexual. Si algo está haciendo daño a la iglesia, a los jóvenes, a los prejuveniles, que los padres sin mucha orientación y sin mucha sabiduría les entregan un celular para que estén calladitos, para que estén tranquilos. Hemos visto en Estados Unidos niños de 1 año y medio manejar con una destreza las iPad, que aquellos que hacen estadísticas indican que los niños ya están viendo pornografía a los 5 años, por lo menos en aquel país, pero me parece que aquí puede ser igual. Hoy en día que la pandemia ha llevado a la mayoría de los niños a estudiar vía internet y los padres están trabajando, están ocupados, no se dan cuenta muchas veces que se abren ventanas de inmoralidades sexuales. ¿Cómo vamos a hacer nosotros, hermanos amados, si no nos damos cuenta lo que desde muy pequeños los niños y los jóvenes, los prejuveniles, están enfrentando al permitir que su alma sea trastocada? David traía un ancestro de pecado sexual,
Pero en Números, capítulo número 21, si usted me acompaña rápidamente, por alguna razón usted hizo reserva de este último culto donde yo ya no tengo mucho tope, así que aténgase. Solo un aleluya, ¿verdad? Por ese aleluya me voy a quedar 2 horas. No tenga pena. Voy a tratar de ver cómo dosifico esto. Números capítulo 21 y verso número 29 dice: ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Kemosh. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Moab, su Dios, que no era Jehová de los ejércitos, era Kemosh. En otras palabras, David desde su bisabuela traía un ancestro de idolatría. Usted sabe que muchos cristianos evangélicos hoy son religiosos igual que los católicos. ¿Aló? Cuando hace 51 años, casi 52 años, yo vine al Señor, en Guatemala todavía el porcentaje de cristianos evangélicos no era muy alto. Y entonces se oía mucho: es que tú naciste, o cuando uno evangelizaba le decían: yo voy a morir en la religión de mis padres. Y sabíamos cuál era esa religión. Pero hoy, después de 50 años, donde muchos establecen que Guatemala está dividida en un 50-50 entre evangélicos, si hablamos de religión, y católicos, ahora claramente podríamos decir, por las nuevas generaciones de evangélicos, que muchos pueden decir que tienen la religión de sus padres, y puede ser que no les haya amanecido. David también, hermano amado, ahí en el capítulo 22, siempre de Números, verso del 4 al 6, permítame leerlo, dice: y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo. Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. David traía en el ancestro de su bisabuela moabita un ancestro de querer maldecir al pueblo de Dios. No sé si me estoy dando a entender, hermanos amados. Lo veo muy callado a usted. Si usted tiene testimonio de lo que yo estoy diciendo, por lo menos diga amén, así es, porque eso me retroalimenta a mí. Porque puede ser que yo estoy diciendo cosas que usted no esté entendiendo. Pero si usted cree estas cosas, hermano amado, por lo menos diga amén. Salmo 51:5, no lo vamos a buscar, porque dice: en pecado me concibió mi madre, dice David. Eso quiere decir que ahí ya se empieza a manifestar el ancestro de pecado sexual. ¿Y sabe usted que el pecado sexual endurece el corazón? Aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquella señorita que tempranamente empieza a caer en algún tipo de promiscuidad sexual, su corazón se endurece. Por eso muchas veces se ve jovencitos, se ve señoritas que sus padres hacen todo lo posible por estorbarles el pecado y traerlos a la iglesia, pero ellos no alaban, ellos no adoran, ellos no entran en la presencia de Dios, ellos no leen la palabra, ellos sienten aburridos los cultos. ¿Por qué? Porque su corazón está endurecido. Eso tiene que ver con el alma. Pero si me acompaña ahora al primer libro de Samuel, capítulo 16, nos vamos a dar cuenta que David, no solo los ancestros que traía ahí en su alma, vemos que David no era apreciado por su papá Isaí.
Yo sé que pueden haber aquí personas, y algo que la pandemia me parece a mí en lo personal que está dejando como algo bueno, tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, pero solo lo comparto, es que hoy las familias están juntas aquí en el templo, aunque hayan niños pequeños. Hace 200 años no había escuela dominical de niños. La iglesia se fue diversificando de acuerdo a todos los conceptos didácticos. Y entonces, no digo que sea malo, separó a los niños de los padres. Por razones obvias no podemos tener clase de niños. Los niños no entienden de reglas, no entienden de mantener una mascarilla. Entonces Dios nos está abriendo una ventana de oportunidad para que sus hijos pequeños, aunque se duerman, aunque estén inquietos allá a la par de su silla, están siendo engendrados por la palabra del Señor. Yo me recuerdo, hermano, tantas veces que el doctor nos contó, y por eso me gocé de ver a un hijo del doctor predicar aquí el viernes y a otro el sábado en la mañana. Eso fue de lujo para nosotros. Aunque haya muy pocos amenes. Pero esos niñitos ahí en el antiguo templo, atravesado debajo de bancas de madera, con una frazadita, chiquititos, iban al culto en las noches, no los dejaban viendo la tele. No les ponían una película de Disney para que se sintieran bien cómodos y recibieran más la administración de Disney que del Señor. Y entonces le decían al hermano Otto, aquellos que tenían confianza con él: hermano Otto, no sea ingrato, deje a sus hijos en la casa, ahí que se duerman. Mire qué ingratitud, durmiendo en el piso debajo de una banca. Y él les dijo: déjenlos ahí, porque aún ahí dormidos la palabra del Señor los está engendrando. Porque hay una administración que nosotros no conocemos, que puede llegar al alma de esos pequeñitos. Aleluya. Capítulo 16 del primer libro de Samuel dice: y dijo Jehová a Samuel, un verdadero profeta de Dios: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Usted sabe la razón por la cual fue desechado el rey Saúl. Y Dios escogió de los hijos de Isaí, ¿que cuántos eran? ¿Cuántos eran? 7 u 8. Eran 8. Y aquí nos da una lección tremenda, que hasta los verdaderos profetas de Dios se equivocan. ¿Aló? Porque Samuel, siendo un niñito que fue preparado en el mismo templo y que dormía donde estaba el arca, y que aprendió a través de lo que Elí le enseñó a oír la voz de Dios, se equivocó 7 veces. Porque el Señor no le dijo quién era, no le dio el nombre, pero él vio al primogénito y dijo: este es el que Dios escogió para ser el nuevo rey de Israel. Y el Señor le tuvo que dar una lección. ¿Sabes qué pasa, Samuel? Que tú estás juzgando de afuera lo externo. Y así somos nosotros. Si hoy estuviera predicando un jovencito aquí, pero lleno del poder del Espíritu Santo, algunos se saldrían, porque juzgamos en función de lo que vemos. Es un inexperto, es esto, es lo otro, hacia aquí, hacia allá, porque juzgamos lo exterior. Pero yo no soy así, dijo: yo juzgo los corazones. Y Dios conocía el corazón de ese jovencito llamado David, que no era apreciado por su papá, porque no lo mandó a llamar. Presentó el orgullo de la familia, pero del orgullo de la familia no había nadie. Y entonces nosotros podemos leer rápidamente en el verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió:
queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio. No sé cómo David era rubio, pero la Biblia dice que era rubio. Por la tierra en la que se desarrolló no debería haber sido rubio, pero yo le creo a la palabra. ¿Y usted? Hermoso de ojos. A veces no sé por qué el Señor, que no aprecia lo de afuera, no es que no lo aprecie, voy a corregir, no se fija demasiado en lo exterior, sino en el corazón. También puede dotar de ciertas características de hermosura. Y dice, verso 12: y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es el que fue despreciado por su padre y fue despreciado por sus hermanos. Todavía voy en verde, gloria a Dios. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Aleluya. Entonces yo sigo. Fíjese que qué interesante, porque no fue el perfil que buscaba el profeta, sino que fue lo que Dios había establecido, viendo el corazón de un jovencito que había aprendido en la soledad. Porque usted cree que David estaba con alguien ahí en las vigilias de la noche, ahí donde recibió muchos de los salmos que hoy le ponemos música a esos salmos y son de tanta bendición. Ahí donde ese jovencito aprendió a creerle a Dios, seguramente porque ese Dios se lo predicó su padre, supongo yo, o porque era judío, no sé, o era israelita, porque todavía no se habían separado entre judíos y los de las tribus del norte. Pero lo cierto es que David dice que tuvo experiencias donde peleaba con osos y con leones, y muchos de aquellos que son muy inteligentes dicen: pero sin Israel no hay osos ni leones. La versión llamada Septuaginta, que traduce el hebreo al griego y que fue una versión que hizo que todo el Antiguo Testamento se tradujera al griego, cuando habla de esas bestias usa la palabra terión. Más parece que eran espíritus personificados con los que batallaba David. Pero eso es solamente una tesis. Ahora, lo tremendo es que él aprendió y tuvo el equipamiento directamente de Dios para lo que venía, a pesar de que no era muy apreciado por su padre. ¿Se acuerda que cuando Isaí lo mandó al frente de batalla, no era a pelear? Lo mandó a llevar unos quesos y unas provisiones a sus 3 hermanos que estaban batallando ahí, pero que no batallaban porque estaban asustados de ver a un gigantón de los ancestros de los Nefilim llamado Goliat, que salía a avergonzar a los ejércitos, a los escuadrones del Señor. Y ningún hombre se podía enfrentar a Goliat, hasta que aquel que sabía que los leones y los osos no eran para él problema, y que podía sacarle de la misma boca de estos animales o espíritus concretizados las ovejas, había solamente aprendido una cosa: a confiar en Dios. El alma de David haber estado afectada, porque yo quiero que usted note cómo sus hermanos lo tratan. Vamos a ver si encuentro aquí, un poquito más adelante en el capítulo 16. Déjeme ver si encuentro donde uno de sus hermanos le dice: ¿qué estás haciendo aquí? Eliab. Muchas gracias. Lo leo. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá?
¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mire lo que creía su hermano mayor. Y aquí yo quiero que usted piense en su propio hermano mayor o hermana mayor, porque muchas almas han sido heridas por los hermanos mayores. Aló. Piense un momentito en su hermana mayor o en su hermano mayor. Yo era hijo único. Bueno, entonces no tuvo hermanos. Está bien. Dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Ya había pasado el ungimiento? ¿Ya había pasado el ungimiento? Sí. ¿Usted cree que Eliab no estaba celoso de su hermano, que a él no lo ungieron? Hay, hasta en las mejores familias, hermano amado, hay celos. ¿Aló? No sé si usted está con los ojos abiertos y dormido. Muchos juzgan la palabra y por eso se aburren. Trate de percibir por espíritu lo que le queremos decir, hermano amado, para estar expectante de lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. Porque tu alma puede estar aquí sentadita con grandes heridas del pasado. Tal vez no puedes ver a tu hermano mayor o alguno de tus padres, o si te criaste con un abuelo, un tío o alguien que fue el símbolo de autoridad en tu familia. En ciertos momentos te vienen aquellas heridas de tu pasado que te detienen y que te afectan. Para Eliab era soberbio David, había malicia en su corazón, pero David solamente siguió las instrucciones de su papá, pero oyó a un incircunciso tamaño familiar. Y usted conoce la historia, cómo Dios respaldó a David para que él, a pesar de los ancestros que tenía, a pesar de no ser tomado en cuenta en su familia, a pesar de que el tiempo estaba pasando y esa unción, seguramente David pensaba: bueno, ¿y para qué me echaron ese aceite y dijeron que yo iba a ser rey si todavía el rey Saúl sigue gobernando? Porque entre el ungimiento, si usted es acucioso, y el reconocimiento de David pasaron años. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido promesas de Dios y todavía no se han cumplido? Y quizá por eso podemos estar confundidos, especialmente aquellas personas que enferman con enfermedades terminales y todavía las promesas de Dios no se hicieron realidad. Dudan de la promesa de Dios, pero el Señor no miente. El Señor, tarde o temprano, va a cumplir sus propósitos en nosotros. Pero Dios usa las circunstancias. Capítulo 16, verso 14. Regresemos un ratito. Ese rey loco tenía un espíritu malo de parte de Jehová. Y en el verso 14 leemos: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Eso es un tañedor en el original. Un tañedor. No todos los que dirigen alabanza son tañedores. No todos los que tocan un instrumento son tañedores. No todos los que cantan son tañedores, porque depende qué grado de entrega hay de esas personas. No es solamente saber tocar, ni saber cantar, ni saber dirigir. Es ser un levita, que por ser levita puede llevar en sus hombros el arca. Dice amén. Entonces dice que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Así fue que David
llegó a la corte real. Pero ¿sabe qué? Solo llegó a que se le complicaran las dificultades, porque estamos hablando de la administración de un alma en dificultades. Por lo menos entre las ovejas, ahí solitario en los lugares donde él pastoreaba, sabiendo que no lo quería su familia, él encontraba en la presencia de Dios un consuelo, una fortaleza, una administración para su alma. Pero lo mandó a traer el rey para que tocara. Muchos cuando empiezan a servir se les complica la vida. Por eso cada vez hay menos personas dispuestas a servir con todo su corazón. Porque él hizo lo que le pidieron, y cuando tocaba el arpa, dice la Biblia que era liberado el rey loco. Hermano, por favor, él sabía que él ya no era el rey, sino que a él lo habían puesto como rey. ¿O usted cree que él no sabía eso? Claro que sí. Pero como había matado al gigantón, la gran victoria de David le trajo celos al rey. Y las mujeres cantaban: oh, Saúl con sus miles y David con sus 10,000. ¿Para qué abrieron la boca? Porque el rey se llenó de celos. Y un día se puso a practicar con una lanza a ver si ensartaba al pobre David en la pared, y le tiró varios lanzazos. Pero parece que David, como era joven, hizo un movimiento de cintura. Ahí aparecía un delantero, ¿verdad? Driblando a los del otro bando. Se hizo los quites, pero tuvo que salir huyendo. Ahora, hermano amado, yo sé que ya me pasé, ¿verdad? No me acuerdo a qué hora empecé y los hermanos no me ayudan con el semáforo, pero yo sigo. Aleluya. Pero David, en medio de sus dificultades, acompáñeme al Salmo 42, ya para entrar a la parte final del mensaje. Salmo 42. Vamos a leer, hermano, el verso número 5. Me dan ganas de leerle rápidamente el contexto. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este es un masquil de los hijos de Coré. Pero usted va a ver que en todo el contexto de los salmos, David pensaba lo mismo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis palabras mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Hermano, estas personas, David mismo, estaban, según los salmos, muy pendientes de su alma. Los cristianos de hoy no estamos muy pendientes de nuestra alma, hermanos, de cómo actúa, de cómo nos mete en problemas, de cómo nos mete en trampas muchas veces. Y entonces dice: de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Esto es David. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, ahí donde David remolineó. Verso 5, la pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David le está hablando a su alma. ¿Se da cuenta? David está en dificultades. Tuvo que salir corriendo. Está en un momento difícil. Él dice: ¿por qué le habla a su alma? Alma, ¿por qué te abates dentro de mí? Él percibía su alma abatida. ¿Por qué te turbas? Y luego le dice: espera. La está ministrando. Eso es una autoministración.
Espera en Dios, porque aún habla de futuro, hay esperanza. He de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo no sé si Yadira se recuerda cuando una vez caminamos por ahí, no había mucho donde ir, pero en una de nuestras citas de solteros, caminamos por la Avenida Las Américas en el Camellón Central, ¿te acuerdas? Eso debe haber sido casi 37 años. Todavía me acuerdo. Y recuerdo que yo le canté una estrofa que el Señor me dio en este salmo, que se repite en el Salmo 43:5, si usted lo ve. Traté de recordar y el Señor me recordó más o menos, a ver si me sale bien. Pero si no me sale bien, espero que no se le desentonen las muelas hoy. A ver si me sale. Pero decía: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es la salvación de mi ser. ¿Se anima a cantarla? Solo eso es estrofa. ¿Se anima? Aleluya. Cantémosla. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Es la salvación de mi ser. David aprendió a hablarle a su alma. Un alma en dificultades no siempre va a poder estar todo el tiempo un ministro, un consejero, un anciano, una persona madura cerca de él, y va a tener que aprender a autoministrar su alma cuando la situación se vuelva difícil. David, hermano, déjeme 10 minutos nada más para que yo le pueda hablar en el Salmo 62:5. Acompáñeme a estos salmos donde son unos ejemplos de cómo David le hablaba a su alma en diferentes momentos de dificultad. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos ministrar el alma. Cuando la autoministración no funcione, busque un ministro. Los que me conocen por muchos años saben que soy muy puntual. Y a veces desde el púlpito soy muy directo. Pero usted tiene que discernir si son mis ideas o viene de parte de Dios para su vida. Pero hay personas que dicen que yo soy su pastor y jamás se han ministrado conmigo. ¿Aló? Sé de algunos que por vergüenza buscan a otros pastores para ministrarse. Porque muchas veces tenemos nosotros el grave problema de vivir de apariencias. Es que si yo le abro mi corazón al pastor, el pastor saber qué va a hacer. Hermano amado, un ministro del Señor debe haber capturado el corazón de Dios, y el Señor, que conoce lo más recóndito de tu alma, esas cavernas tenebrosas que están llenas de cosas, de malas intenciones, de malos pensamientos y de tanta cosa dentro de tu alma. ¿Acaso Dios ha cambiado su mentalidad acerca de ti? Todavía confía y cree en ti y murió por ti. Y por eso ha estado trabajando por medio de su Espíritu Santo para que seamos liberados. Deja ya las apariencias, porque también el Señor le da ojos a los ministros. Y lo que tú creas que no sabemos, muchas veces cuando lo hablas solo lo confirmamos. ¿Aló?
¿Quién podría servir en las iglesias locales si solo sirvieran los impolutos? Dios tendría que mandar ángeles. Todos aquí somos hombres y mujeres en proceso. Nuestra alma está siendo procesada. A veces por eso los niños y los hijos, cuando ven a sus papás levantar las manos, como le dijeran dijera alguna vez el hermano Otto, ¿verdad? Que estando en México dice que estaban oyendo el testimonio los hijos de una pareja que decían las grandes maravillas que el Señor había hecho en su matrimonio, y adelante los hijos dijeron: ¿a poco? Porque una cosa somos en el templo y otra cosa somos en la casa. Por eso ser cristiano en la casa es donde es más difícil. Por eso, hermano amado, yo creo que no es casualidad que el Señor nos puso Iglesia de Cristo Betel, ministerio en casas, porque es en la casa donde verdaderamente somos lo que somos. Es nuestra esposa la que sabe cómo somos. Es el esposo el que sabe cómo es la esposa. Son los hijos los que saben cómo son los padres. Y por más que muchas veces se quiera guardar, lo que pasa en casa se queda en casa. Mientras se tenga esa mentalidad, no va a haber una verdadera libertad en nosotros. Salmo 62:5 dice: alma mía. Es que me gusta cómo David le habla a su alma. En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. Todo lo que David le decía a su alma cuando estaba de capa caída. Aprendamos a conocer la palabra, para que cuando nosotros estemos mal en nuestra alma, porque hermanos amados, hay almas abatidas, hay almas turbadas, hay almas deprimidas. Si usted puede hacer en todo el libro de los Salmos un listado de cómo aparece, o de toda la Biblia, de cómo aparece el alma, usted va a encontrar más de 100 características del alma. Aquí le dice David: ¿por qué estás abatida? Su alma, él era transparente. Eso es lo que le falta a los cristianos de estos tiempos: ser transparentes. Yo me recuerdo las pocas veces, porque fueron pocas las veces que yo tuve la oportunidad de ministrarme con mi pastor, el hermano Otto. ¿Sabe cómo eran las ministraciones con él? De 5 a 10 minutos, nada más. Yo a veces paso 3 horas con los hermanos, dando vueltas y dando vueltas, y como no son sinceros y el discernimiento no siempre viene, ahí estamos ellos y yo perdiendo el tiempo a veces. Aló. El hermano Otto solo se le quedaba viendo a uno, subía la ceja y esperaba que uno se abriera. Y una vez pegado centro, oración para ser liberado. ¿Aló? ¿Tiene tiempo? Mi hija mayor nació en 1988. Y ahí Yadira y Sergio forman el nombre. La recuerdo porque el día que nació mi hija me llamaron a servir a tiempo completo en el IMSS Central. Estaba yo esperando a la persona que el doctor había delegado y me llama: Yadi, rompí fuerte. Afortunadamente estábamos a 1 kilómetro, la casa de sus papás. Y recuerdo que Yadi dio a luz y el doctor Ríos me dijo: te necesito en México. Tenés que ver cómo llegás a la ciudad de Mérida, Yucatán. Y con otros 2 hermanos ministros nos fuimos mitad en bus, mitad en carro, mitad en avioneta, pero llegamos a Mérida, Yucatán. Y cuando estábamos en Mérida, Yucatán, hermano, en un retiro de pastores de México, era mi primer retiro internacional. Recuerdo que nos dijeron: se van a quedar en esta casa. Y notamos que la casa era de una hermana
pero no había esposo. Bueno, nos dieron la casa, platicamos con la hermana, pero lo que yo le quiero contar es una experiencia que no la he vuelto a tener, porque Dios prepara a sus ministros cuando quiere liberar a alguien, especialmente si ya no lo vas a volver a ver. Y recuerdo que cuando crucé el umbral de esa puerta, de esa casa, el Señor me dijo: esta mujer está en adulterio. Usted sabe que ese es un don que se llama, ¿cómo se llama? Palabra de ciencia. ¿Sí? Que el Espíritu Santo te abre el corazón de alguien en el presente. Yo no tenía experiencia y me callé la boca, porque la anfitriona le iba a decir: mire usted, el Señor me dice que usted está en adulterio. Hubiera dormido afuera. Eso fue a las 5 de la tarde. El hermano Otto llegaba por avión al puerto de Mérida, Yucatán, a las 10 de la noche. Ya habían pasado varias horas. Lo fuimos a traer al aeropuerto. Y cuando el hermano Otto llegó y estábamos los 3 ministros invitados y estaba ella, ¿sabe qué aprendí ahí? Que un ministro de Dios con autoridad espiritual, las personas no soportan. Él no preguntó nada, pero la mujer a las 10:30 empezó a llorar y a confesar que estaba en adulterio. Y lo peor es que estaba en adulterio con un obrero guatemalteco que habían mandado del IMSS Central. Usted. Pero yo lo que aprendí, lo que luego le quiero decir, es que cuando usted mismo no está dispuesto a abrirse, pero el Señor lo quiere liberar, Él va a hacer algo para liberarlo. Él va a hacer algo para que lo agarren infraganti. Por eso yo lo que estoy esperando es verdaderamente que el Señor en sus iglesias locales levante verdaderos profetas que miran. ¿Aló? Y que los vamos a poner en las puertas. Ya no viene usted, ¿verdad? Como aquellos detectores, ¿verdad? Hermano, el ministerio profético verdadero habla cuando Dios habla. Pero bendita palabra de Dios que pueda llegar en una forma personal a decir exactamente cómo estamos. Pocos aleluyas. 103 Salmo, termino. Ya no me va a creer usted, ¿verdad? 103 dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hermano amado, es el alma la que no quiere adorar. Ahí está el director, ahí están los cantores, ahí está moviéndose el Espíritu de Dios y usted masticando chicle. No, usted no, ¿verdad? Ahí platicando. Este es un culto a Dios. No es una tertulia social. No es un club social. Es donde está la presencia de Dios. Y cuando estamos alabándole, alabémoslo. Aleluya. Hermano amado, yo conozco a mis ovejas, que no son mías. Es un decir. Yo conozco las ovejas de esta congregación porque son del Señor. Pero algunas escogen la hora para venir cuando ya terminó la alabanza. ¿Aló? ¿Usted cree que eso agrada a Dios? No. Porque puede ser la última oportunidad que tú tengas. O es a veces la única oportunidad en una semana para poder venir a alabar con todo tu corazón al Señor, para preparar tu ser interior para que la palabra penetre. Si vienes duro de corazón, el Señor puede hacer algo como hacía el tañedor, que hacía que el espíritu malo se fuera. Hay alabanza que libera.
Aleluya. Por esa razón, David le decía: alma, bendice a Jehová. ¿Por qué le decía que lo bendijera? Porque no quería. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando la persona está enferma no quiere ni orar? No quiere cantar. Yo a veces les digo a los hermanos: mire, háblenle la palabra. Es que no quiere. ¿Cómo es posible que una persona que está a punto de morir no quiere que le hablen la palabra? Porque hay ataque. Por eso dice: bendice alma mía. David está hablando a un alma en dificultad: y bendiga todo mi ser. Entonces también el cuerpo, entonces también el espíritu, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe usted que el alma es retrechera? ¿Sabe que el alma le da amnesia? Ya se le olvidó al alma todo lo que Dios ha hecho. Y cuando viene la dificultad, se olvida que el Señor, si tienes 50 años, te ha dado de comer por 50 años. Te ha vestido por 50 años. Te ha dado trabajo por 50 años. No, tanto no, ¿verdad? Por lo menos por 30 años. Lo más maravilloso es que salvó tu ser. Murió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos beneficios, hermano? La mujer que por muchos años era estéril y no habría matriz, por fin el Señor hizo un milagro y le dio hijos. Y después de que le da hijos, hay problemas con los hijos. Entonces, ¿qué queremos? Es el alma. Es el alma la que no quiere. Ay, cuando lo llamamos a servir, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que no sé cuánto, es que aquí, es que allá. El alma. Es el alma el que tiene intereses arraigados a la tierra. El espíritu no está arraigado a la tierra. El espíritu quiere volar y va a volar. ¿Cuántos creen que vamos a volar? Aleluya. Yo quiero que usted, por favor, me ponga atención en los últimos minutos. No le está hablando David a su cuerpo ni a su espíritu. Le está hablando a su alma. Mire, las mujeres les gustan los espejos de cuerpo entero, ¿verdad? Para verse los zapatos, para ver si está. ¿Verdad que sí? Nosotros sacamos nuestro espejito a ver si. Ya está. Y por eso a veces trae uno un calcetín de un color y un calcetín de otro, ¿verdad? Así le pasa a los varones, pero bueno. Pero en esos grandes espejos que usted a veces coloca para ver cómo se mira, mírase y háblele al alma en el espejo. Loco me van a decir, pero si Pablo dice: yo voy a loquear para el Señor, sopórtenme esta locura. David le hablaba a su alma, y si se ponían a observar algunos, ya se le zafó el tornillo al David. Otro rey loco. No, no estaba loco. Él había aprendido el secreto, hablarle a su alma. Alma mía, Él es quien perdona tus iniquidades. Alma que caes en iniquidades, o que ancestralmente traes esa inclinación a la iniquidad. Alma, almita de Sergio, Él es el que sana todas tus dolencias. Hermano amado, nosotros necesitamos entender cuando alguien de la familia está enfermo, qué es lo que tenemos que hacer. Llevémoslo al médico, está bien. Compremos los medicamentos. Cuidemos de darlos en el tiempo. Pero ¿dónde está la aspirina para el alma? La inyección para el alma, ¿dónde la venden? No hay. Pero sí podemos ministrar esa alma. ¿Sabe por qué muchos miembros de las familias tienden a perder la fe? Porque sus familiares no saben cómo ministrarlos. Y David dice: alma de David, Él sana todas tus dolencias. Yo quiero que usted entienda que se lo tenía que decir, porque el alma ya no lo creía, porque es el alma la que no cree. Hermano, ¿me está entendiendo? ¿O ya se quiere ir?
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese mensaje para el alma, hermanos. A veces andamos de capa caída, ¿verdad? Hablemosle al alma. Termino con esto hoy sí ya. Diría un mi tocayo, palabra de Boy Scout. Pero mire, pues yo no fui Boy Scout, por cierto. Yo conocí a un hombre casi de esta estatura, unos 2 metros, ancho como de 1 metro, a lo redondo, norteamericano, que en el primer retiro de apóstoles del presbiterio al que pertenecía el doctor Ríos, él era el apóstol de Ministerios Verbo, vivía en Eureka, California. Jim Durkin. ¿Alguno oyó algo de él? En ese retiro de apóstoles, recuerdo que él no hablaba español y le tradujeron al español. Tremendo mensaje de Dios. Dijo el doctor Ríos, este es un apóstol de Jesucristo. Porque los que son se identifican. Y después le tocó al doctor. Y nosotros comiendo, hermano. Pero espiritualmente hablando, al oír a 2 apóstoles del Señor. Pero este hombre, precisamente en los Salmos, después de vivir una vida terrible, después de haber pastoreado y haberse frustrado, este hombre escribió un pequeño libro que usted lo puede encontrar en internet, que se llama Entrenando tu alma, de Jim Durkin. Le hago la referencia porque los del himno nos gusta leer otros libros, decimos, pero Dios también revela en otros lugares. Y el doctor Ríos pudo darse cuenta, y eso nos sirvió de aval. Pero Jim Durkin lo que aprendió en su propia experiencia, en base a lo que David hacía, fue hablarle a su alma. Y hablándole a su alma, fue que el Señor lo levantó de la manera que lo levantó. Es muy llamativo que el doctor Ríos se va en 1998 y este hombre se va, me parece, en 1997. Muy juntos. Allá se deben haber dado la mano, como se la dieron, como diestra de compañerismo. Porque el alma, note el concepto, entrenando tu alma. Nosotros lo conocemos ministrando tu alma, sanando tu alma, liberando tu alma de cualquier situación que tú aceptes que realmente está ahí en tu corazón. Si me das 5 minutos, yo quisiera que te pusieras de pie. Déjame ministrar esta palabra donde yo le voy a pedir al Espíritu de Dios, al Señor, que por medio de su Espíritu ministre esta palabra en estos minutos para que tú, hermano, tengas una revelación personal acerca de lo que en tu alma no está bien. El alma tiene sentimientos. Pueden haber muchos sentimientos de relaciones pasadas que todavía te hieren. Una herida no sanada bien sigue doliendo. Si hay recuerdos que el Espíritu Santo en esta mañana pone en tu corazón, en tu mente y duelen, debes entender que el Señor te lo está recordando para sanarte, si tú lo crees en esta hora. Las relaciones con los padres,
Las relaciones de los hijos con los padres y de los padres con los hijos, las relaciones de los cónyuges genera mucho dolor. Los ancestros. Estés o no estés consciente de los ancestros de tu familia, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Hoy el Espíritu de Dios puede sacar a luz algo. Trata de cerrar tus ojos para no estar consciente de los demás y para darle la suficiente libertad a aquel que el Señor quiere liberar, quiere operar. Sé que nunca en esta pandemia hemos tenido la libertad de acercarnos aquí al altar, pero con la debida distancia. Si tú sientes en tu corazón la necesidad, quédate de pie con tu mascarilla, con la distancia adecuada. Pero si tú en esta mañana estás necesitado, estás necesitada de una administración profunda que el Espíritu Santo quiera hacer, Él te conoce, Él nos conoce. Heridas, yugos, pactos, palabras que quedaron tan grabadas en tu alma que hasta el día de hoy te duelen. Palabras hirientes que afectaron tu identidad, provenientes de algún tipo de autoridad como padres, maestros, o la cabeza, si eres mujer de tu casa, que te dijo en algunas ocasiones palabras tan hirientes como: no sirves como mujer, no sirves para nada. Palabras hirientes que en lugar de bendecir, maldijeron tu identidad. Yo te quiero recordar que David, aunque tuvo que salir corriendo de un rey loco y llegar a una cueva llamada Adulam, donde se juntó con perseguidos, se juntó con los que nadie quería en la sociedad, los mentirosos, los que debían algo, los que quizá huían de su mal comportamiento. En esa cueva seguramente sus almas estaban tan dañadas, pero el Señor levantó a David, tipificando a Cristo, que es nuestro David, que murió en la cruz. Pero no solo murió para darle vida al Espíritu, sino también para liberar, para sanar, para preparar nuestras almas para dar esa estatura. Es probable que no sientas la libertad de pasar, pero ahí donde estás, oh Señor, habla nuestros corazones, habla nuestra alma, muestra la necesidad. Muestra, Señor, ese pecado escondido que no se ha querido aceptar bajo ninguna situación, Señor, se ha justificado. Ese pecado oculto que no le da libertad a esta hermana, que no le da libertad a este hermano, que no le da libertad a este joven y a esta señorita, que se sienten atrapados y no saben cómo salir. Padre, en el nombre de Jesús, que hoy el Espíritu Santo hable para que haya una
renuncia a todo ancestro. Que haya toda renuncia, Señor, a todo pecado escondido. Que haya una renuncia, Señor, a esos pensamientos que se han permitido albergar en la mente, cualquiera sea ellos, pero que nos vienen de parte tuya, Señor. Oh Padre, esta es una mañana donde tú puedes romper toda cadena que ha tenido atado quizá a personas por años y años y años, Señor. Oh Padre, que hoy no haya una justificación por el pecado. Que hoy no haya una justificación, Señor, por aquello que está deteniendo el desarrollo de cada uno de tus hijos en este lugar y aquellos que están por la red, Padre. Llega, Señor, llega ahí. Tu Espíritu Santo revele, tu Espíritu Santo hable, tu Espíritu Santo hoy liberte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano amado, si tiene que renunciar a algo que el Señor le está mostrando en esta hora, renuncie. Si el Espíritu le está mostrando cómo era su mamá, cómo era su abuelita, cómo era quizá la bisabuela, cómo era el abuelo, cómo eran las personas que formaron parte de su familia, y usted también está batallando con lo mismo, en el nombre de Jesús, con sus propias palabras, ahora renuncia a ese pecado, renuncia a esa tendencia. En el nombre de Jesús, por la fe, crea que el Señor apareció para traernos vida, pero que esta vida sea en abundancia. Ahí en donde usted se encuentra, hermano amado, pídale al Señor perdón por aquellas cosas que usted no ha podido controlar, que usted no ha podido ceder, que usted no ha podido entregar. El Señor le ama, pero lo quiere liberar. El Señor quiere, hermano amado, que usted hoy también le hable a su alma. Tal vez usted está triste, tal vez usted está apesadumbrado, tal vez está confundido, tal vez está abatido, se siente mal. Aun cuando está en la presencia del Señor, hay algo que no lo deja liberarse completamente. Háblele a su alma y dígale como David: oh alma mía, ¿por qué estás abatida? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás deprimida? ¿Por qué estás así como estás? Oh alma mía, háblale. Usted sabe cómo está usted por dentro. Háblele a su alma. Su espíritu tomó vida y está en comunión con el Señor, pero es el alma, a través de pensamientos, a través de sentimientos o resentimientos. Cada vez que usted piensa en esa persona, cada vez que usted piensa en esa situación, cada vez que usted, hermano amado, está frente a algo o alguna dificultad y usted sabe que se pone mal, es su alma la que está enferma. Pídale al Señor que hoy le sane su alma. Pídale al Señor que esos pensamientos hoy se vayan. Oh hermano, solo unos minutos más ahí donde está. Aprovecha este momento de liberación. Aprovecha este momento en el que el Señor quiere hablarle a lo profundo de su alma. La conquista de Canaán nos habla en figura de la conquista del alma. A veces hemos permitido que reyes se queden escondidos, encuevados, y no hemos permitido que esos reyes salgan y mueran de una vez para que ya no nos hagan daño. Padre, en el nombre de Jesús, mira la necesidad. Mira, Señor, la necesidad de cada uno de tus hijos que están aquí, Señor, y aquellos que estás tocando. Libertad. Padre, venimos tomando autoridad contra toda acechanza del enemigo, contra los derechos que quizá familiarmente, Señor, fueron entregados a espíritus guardianes, a deidades desconocidas por ellos, que fueron atados de diferente forma por la palabra de sus padres,
que no los ha dejado prosperar, Señor, en todos los órdenes. Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy, Señor, sea rota esa cadena. Que hoy se rompa toda conexión con los ancestros, Señor, que han venido haciendo daño. Oh Padre, tu sangre en la cruz del Calvario, la sangre de tu Hijo fue derramada para traer libertad a los cautivos. Oh Señor, que hoy en esta mañana haya libertad a todo cautivo. Que hoy sean abiertos los ojos de los ciegos. Que hoy todo lo cojo sea sanado, Señor, para que no se salgan del camino. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú viniste a libertar. Oh, tú viniste a libertar. Para eso fuiste ungido. Para eso moriste en la cruz del Calvario. Para deshacer toda obra del diablo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Toda tendencia de tipo sexual, todo pecado sexual, ancestral o que se generó en algún momento por violaciones o por cualquier situación de promiscuidad sexual, en el nombre poderoso de Jesús sea roto ahora. Échelo fuera, renuncie. Renuncie en el nombre de Jesús. Renuncie. Usted está ahora delante de la presencia del Señor. Él conoce su necesidad. Rompa ahora toda cadena. Rompa todo ancestro. En el nombre de Jesús renuncie. Renuncie. Usted tiene, hermano, como ungido el poder para poder hablar y renunciar, porque con el corazón creemos, mas con la boca se confiesa. Confiese en el nombre de Jesús delante del Señor. Ukaraba shanda raba sore kenda raba shira karabarahanda. Irra soharaba shara barakanda. Irra soharaba sanda. Y konama shira barabahaira nanas tore kenda. Sea libre. Sea libre ahora. En el nombre de Jesús. Yo sé que muchos han batallado con muchas cosas. Yo sé que han luchado quizá por años. Pero hoy puede ser el día de tu visitación. Hoy puede ser el día de tu liberación. Hoy puede ser el día en el que el Señor va a liberar tu alma. Y rasoharabashanda. Oh rabasto que namashira barajaira. Y karebareba sore kendo nomashiri virajanda. Reciba. Si usted está ahí en el internet, reciba en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios que mora en usted también le quiere liberar. Oh, Rabashtora Barajanda y Rabashabarajanda. Padre, que hoy sean rotos votos. Votos que se hicieron por padres, por abuelos, por bisabuelos que no dejan prosperar en ámbitos de la vida. Señor, en el nombre de Jesús, votos de religiosidad, votos de castidad, votos de cualquier índole, votos de pobreza, en el nombre poderoso de Jesús, los rompemos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús sea roto todo pacto personal. Oh, todo pacto, Señor, que se hizo en determinado momento, en la niñez, en la juventud, o al estar casado, esos pactos que al abrir la boca amarraron a las personas, sean rotos ahora. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, gracias. Gracias porque tú, Señor, haces la obra perfecta. Y tú estás trabajando nuestras almas. Oh Señor, esos complejos de superioridad, esos complejos, Señor, de inferioridad, esos malos hábitos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, si hay un espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, ahora tomando un cuerpo, sea libre. Sea libre en el nombre de Jesús. Sea libre en el nombre de Jesús. Si se aportilló el vallado, si se permitió que la serpiente entrara, en el nombre de Jesús haya hoy liberación y todo portillo sea cerrado. Hay madres que necesitan renunciar a ancestros que están afectando a sus hijos. Por eso el Espíritu de Dios trae revelación. Hay abuelas que el Señor quiere que renuncien a esos ancestros para que los hijos y los hijos de sus hijos sean libres. Oh, rasora kanda rabashiri kira barajaira.
Oh, Rabasora Kaira Rabashturi Kirebarahanda. Hay pecados sexuales cometidos por varones que, siendo la cabeza de sus hogares, no se han arrepentido completamente y han abierto una puerta, porque el enemigo los ató al hombre fuerte de esa casa, y se abrieron puertas y se abrieron ventanas de pecado sexual o de pecados de cualquier índole. Ahora varón renuncia. Ahora varón apártate. Ahora varón arrepiéntete, cambia de mente, para que el Señor traiga por medio de su sangre limpieza, por medio de su sangre liberación, y tu familia pueda ser liberada. Oh, Rabasto Kana Mashtu Kira Bara Jaira. Y rasojarabasanda que namashta. Y rastore me canda rabasira barasaya hanamasha. Padre, en el nombre de Jesús, liberta. Que aquel que tiene incredulidad, Señor, le sea revelado. Que aquel que está, Señor, con su mente solamente forjándose criterios, Señor, en el nombre de Jesús haya testimonio del Espíritu Santo. Urrasora harabahana mashanda. Urrasahara bashira barahanda. Oh, rabasturi kiribirahana mashabara kaira. Oh, kirabarababa. Aproveche, hermano. Esto no es de todos los días. Oh, si el Espíritu de Dios te está hablando, déjate liberar. Déjate liberar. Ese pecado antiguo, ese pecado escondido, ese pecado ancestral se va ahora en el nombre poderoso de Cristo. Renuncia, arrepiéntete, cambia tu mente, deja que el Espíritu Santo te ministre para que haya un cambio de mente y hoy tomes las decisiones que marcarán un inicio en lo que el Señor quiere hacer en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, rastora harabashanda rabashtiri kirabanahanda. Oh, rabashturi kiramanamashtora rabasha. Oh, bendito Dios. Dele gracias al Señor, hermano. Dele gracias al Señor por su bondad. Y háblele a su alma para que alabe al Señor. Háblele a su alma. Háblele a su alma. Si está triste, que ya no haya más tristeza. Alma, gózate en tu Señor. Alma, levántate. Alma, levanta tu cabeza. Alma, espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Oh, bendito tu nombre, Señor. A ver si usted puede cantar ese canto, esa estrofa, y nos vamos. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salvación de mi ser. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salvación de mi ser.
Padre, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias por tu plan, que no ha terminado hasta que alcancemos la estatura de el varón perfecto que es tu Hijo y la plenitud de Cristo. Bendice, Señor, cada familia aquí representada, y que cada uno de nosotros nos llevemos atesorada esta palabra para continuar en este proceso, completamente auxiliados por tu Espíritu Santo. Que Él en sueños, en revelaciones, en visiones, siga liberando a cada uno de nosotros, Señor, porque tú estás pronto a venir. Y sabemos que para eso moriste en la cruz del Calvario, para redimir el ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Llévanos con paz y bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Bendecimos al auditorio que está todavía conectado. Que el Señor les bendiga ahí donde se encuentran. Amén y amén.